Dentro de esa dimensión de la gestión administrativa, el presupuesto, tenemos que hablar de dos asuntos. La distribución histórica del presupuesto, lo que decía Antonio Castejón, histórica, es decir, ha sido indicadores o han sido, digamos, procesos que vienen haciéndose tomando en cuenta, por ejemplo, el número de estudiantes que tengo, sin tomar en cuenta más nada, sino esa es la única variable, o el número de PPI que tengo en mi universidad, o sea, que ya no se llama PPI, pero PI, claro, es que uno se le cae la cédula, ¿no? El PPI ya murió hace rato. Bueno, entonces, deben ser eso los esquemas de distribución del presupuesto, eso es lo que vamos a ver. Luego, deben hacer unos nuevos esquemas de distribución, una nueva manera de pensar en cómo distribuir ese presupuesto. Vamos a hablar primero, rapidito, del presupuesto ley, presupuesto modificado. ¿Pasa? Fíjense, esta es la historia oficial, lo que manejamos desde el ministerio. Tenemos desde 1996 al 2010 las columnas azules o las barras azules nos indican el aporte que hace el Ejecutivo formalmente, es decir, el presupuesto ley, aquel presupuesto que se aprueba en la asamblea y que llega a las universidades. Sobre ese presupuesto, los rectores y las autoridades universitarias siempre nos dicen que es reconducido. ¿Ok? Bueno, no sé, yo veo ahí cifras diferentes. Desde el 2008, por ejemplo, 4.244, 6.600, 7.055. Ahora, en rojo está la barra que me suma al presupuesto ordinario, le sumas los créditos adicionales que recibimos, que se le envía a las universidades. Claro, yo soy universitaria, yo siempre digo, lo recibimos, ¿qué? Lo recibimos. Es decir, ese es el verdadero presupuesto, el presupuesto modificado. Evidentemente ahí vemos un crecimiento, claro, aquí lo puse ahí muy claro para los colegas economistas, eso está medido en precios corrientes, yo no estoy tratando de decir más nada, sino que definitivamente ha crecido, se ha deflactado, o sea, no está de acuerdo, bueno, eso es otra discusión, pero lo que sí, a precios corrientes, el presupuesto ha crecido cada año. ¿Cuál es el problema que yo veo? Y hay que ser sincero, que de repente no es una buena política de Estado, ¿verdad? De que se apruebe un presupuesto ley por debajo de las necesidades de las universidades para luego tener a las universidades todo el año pidiendo dinero, pidiendo créditos adicionales, y entonces el Estado, las universidades dame, las universitarios diciendo dame, el Estado no le doy, pero espérate un momentico. Bueno, probablemente yo creo que se ha llegado a cierto acuerdo. ¿Cuál es ese cierto acuerdo? Ok, te voy a dar el presupuesto ley y lo demás te lo voy dando poquito a poquito con una condición: si me rindes cuenta. Y no es rendir cuenta simplemente de 1 más 2 es 3 y tú me diste 5, entonces me quedan 2 que todavía te voy a rendir. No. Yo no creo que se trate de los números. También se trata del compromiso, de qué es lo que tú estás haciendo con ese dinero. ¿Verdad? ¿Estás atendiendo la matrícula adecuada? ¿Te estás municipalizando? ¿Estás atendiendo verdaderamente? ¿Estás revisando la currícula de las carreras? ¿La estás adaptando a un nuevo modelo? Es decir, ese tipo de cosas se podría medir. Dale. Ok, ¿cómo distribuimos? Dale la siguiente. Porcentualmente, dale otra vez. Porcentualmente, ese presupuesto, ¿cómo se distribuye en un primer abordaje? Se dividen entre dos grandes sectores, o componentes del sistema de educación, que serían las universidades y los institutos y colegios universitarios. Para las universidades, más o menos estamos hablando del 2011, el 86, 88%, 86% del presupuesto se va para las universidades y el 14% a los colegios e institutos. ¿Vale? Ajá. ¿Cómo se distribuye el presupuesto de las universidades entre las universidades? Es decir, estábamos hablando de 11 millones más o menos del presupuesto total para todo el sistema, y le corresponde a las universidades 9.277 millones de unidades. ¿Cómo lo distribuimos? Esta distribución. Ok, fíjense, comenzando por acá, la mayor, 14% tiene la Universidad Central de Venezuela.
¿ok? 10% la Universidad del Zulia, 10% la UCLA, 10% la ULA, 9% la UDO. Pero fíjense esta parte de la torta. El 24% del presupuesto, es decir, 2.258.000 bolívares, se reparten entre otras universidades, entre estas que están aquí. 21 universidades, ahí están todas las universidades. Es decir, que si yo sumo el 14% que se le da a la UCB históricamente, ¿de acuerdo? Más el 10% que se le da a luz, son 24%. Dos universidades tienen el mismo presupuesto que tienen 21 universidades. Yo quiero preguntar en voz alta y dejar esta reflexión. ¿Esto es una manera equitativa, con principios de igualdad, con cuestiones de equidad? Bueno,